Vane, hace 8 días estuvimos hablando acerca de huertos caseros, tipos de huertos, aspectos como el riego. También estuvimos hablando un poquito de abonos y hoy vamos a hablar entonces de cuidados. Entonces, ¿cuáles son esos primeros cuidados que yo debo tener con mi huerto recién sembrado? Bueno, apenas yo siembro mi huerto, antes de colocar o de poner mi plantica, yo debo adicionarle a mi sustrato agua, ¿cierto? Y lo que hablábamos también la semana pasada. Al principio vamos a empezar a ver que nuestras planticas se decaen un poquito, pero no es que se nos vayan, digamos, a morir, ¿cierto? Sino que más bien es como una forma de ellas demostrarnos de que como ya pasaron a otra casita, ya tienen mucha comida y muchas cositas que antes no tenían, entonces se muestran como un poquito de caída. Pero inicialmente aplicarle agua antes de colocar nuestra plantica, ¿cierto? Para hacerle a ella la vida, digamos, en ese momento mucho, mucho más fácil. Apenas nosotros la ponemos, ¿cierto? Es, digamos, cubrirle toda la raíz, en algunos casos hasta parte del tallo. Muchas veces esa parte del tallo es principalmente en la cebolla junca o lo que nosotros llamamos a veces la cebolla de rama, ¿cierto? Hay una partecita de la cebolla de rama, por ejemplo, que es como blanquita. ¿Tú la has visto? Sí. Esa partecita blanquita siempre, cuando está pequeñita, cuando está grande, siempre debe estar tapadita. Incluso ahorita te muestro una hasta dónde la debemos de tapar, porque la idea de ella es que empiece a engrosar. Esa es la partecita como que más se pone gruesecita. Entonces hay unas de las plantitas que debemos de taparlas muy, muy bien, porque a ellas les gusta, ¿cierto? Más que todo aplica para las cebollas. ¿Qué otras cositas? Si de pronto vamos a volver a resembrar en un sustrato, ¿cierto? Que ya habíamos utilizado, es súper, súper importante, digámoslo de esa forma, es revolcarlo completamente para que él se airee. Entonces, esa es una de los puntos muy importantes que debemos hacer si ya hemos utilizado el sustrato en una práctica anterior o en un sembrado anterior. La maleza es uno de los principales factores que nos roba agua, nos roba nutrientes. Entonces, estarla quitando es muy beneficioso también. Disponer de la luz, ¿cierto? ¿No repites, porfa, la parte de la maleza que se cayó la señal? Listo. Hay maleza, ¿cierto? La maleza por lo general lo que hace es empezar a competir con nuestro cultivo. Entonces nos empieza a robar el agua, nos empieza a robar nutrientes, y la idea es que nuestra plantica tenga todo para que crezca súper, súper bien. Entonces, la idea es irla arrancando a medida que ella va creciendo, ya puede ser en nuestro cultivo o en nuestras materitas o en los recipientes que nosotros tengamos pues nuestro cultivo. Entonces, irlas quitando de ese lugar es indispensable. Esos son como los... si las planticas nuestras están pequeñas, ¿cierto? Las acabamos de sembrar, es muy importante que el tipo de riego que le vamos a dar sea lo más delicado posible. Entonces debe ser con atomizadorcitos quizás como, pues sí, muy delicada, que la gotica sea muy delicada, muy fina, que no tenga mucha presión, porque si les empezamos a adicionar agua con algunos que tengan mucha presión, ellas van a empezar a decaer. Entonces ese también es un factor que la gente muchas veces como que no dimensiona y las plánticas empiezan como a decaer mucho. Y ese también es un factor que nos puede traer más adelante que ellas se quiebren, que se doblen los tallos, pero principalmente es cuando están pequeñitas. Ya cuando ellas cogen fuerza, sí resisten cualquier tipo de atomizador.
Vale, recordémosle a las personas ese truquito que nos habías dicho hace 8 días, digamos, para medir la humedad y saber cuándo, digamos, necesita aplicación de agua nuestro huerto. Bueno, hay dos formas súper importantes, ¿cierto? La primera, lo que yo les decía era de un palito de paleta, ¿cierto? Que lo ponemos, si sale completamente seco es porque en ese momento nuestro sustrato requiere agua, ¿cierto? Otro es que cuando ya sale súper húmedo el palito de paleta es porque antes le estamos aplicando exageradamente agua. Lo que yo les estaba diciendo antes de esto, mira por ejemplo que estos son súper delicaditos, ¿cierto? Este no, con toda seguridad no le va a generar ningún tipo de digamos, de presión al agua que le estamos adicionando, entonces no va a tener como ningún problema. Pero mira, por ejemplo, cuando nosotros lo utilizamos, ¿cierto? Le va a generar mucha presión, entonces es posible que nuestra plantica caiga un poco. Otro de los factores, mira que por ejemplo, está en este momento súper seco porque ahorita vamos a hacer pues como la práctica. Si yo en este momento lo cojo y no tengo aquí nada sembrado, vamos a hacer la idea de que aquí no tengo absolutamente nada sembrado, sino que apenas voy a sembrar. Y le estoy empezando a adicionar agua a mi materita, ¿cierto? Si en este momento yo lo cojo súper fuerte, él no se me debería ni escurrir agua, porque ya sería... Vale, se nos fue la señal. Se nos fue la señal. ¿Me escuchas ahí, Sara? Sí, te escucho, pero el video se está cortando mucho. Entonces, ¿nos puedes repetir, porfa, esa última parte? Listo. Listo, la última parte. Entonces, vamos a hacernos a la idea, ¿cierto? De que en ese momento no tengo nada en la materita, ¿cierto? Y apenas voy a empezar a adicionarle agua. Entonces, la idea es que primero, cuando yo cojo y presiono fuerte el sustrato, ¿cierto? Y ya le eché cierta cantidad de agua, él no debe hacer esto. Mira cómo se desmorona. Entonces ahí lo que nos está indicando es que le falta agua a nuestro sustrato. Si yo ya después hago lo mismo y se me forma la bolita, ¿cierto? No se me desmorona y no me riega agüita, quiere decir que está en el punto exactico. Pero si me riega agüita es porque le eché demasiada agua. ¿Listo? Esa es otra forma que nosotros utilizamos mucho para determinar si de pronto nuestras plantitas sí tienen agua o si de pronto no tienen agüita. Exactamente. Bueno, Vani, por acá te tengo una pregunta que nos hacen. Te la voy a leer, se me perdió. Bueno, alcancé a ver algo como de un sustrato que ya estaba infectado por un hongo. Entonces preguntaba si podía, eh, si le podía hacer como una desinfección Sí, le puede hacer una desinfección. para volverlo a usar. Bueno, mira, ya cuando nosotros tenemos algún tipo de honguito en el sustrato, nosotros por lo general muchas veces la idea es inocularlo completamente. No importa que, digamos, el honguito estaba en este lugar, ¿cierto? Exactamente. Y nosotros decimos, no, pero como solamente estaba en ese puntico, es posible que aquí no, en el otro extremo. No, la idea sería inocularlo completamente. Para eso se utilizan varios métodos, ¿cierto? De pronto uno de los caseros que se pueden utilizar es el bicarbonato, ese lo utilizan incluso para plagas también. También podemos utilizar, muchas personas utilizan también la canela, o si ya queremos otro tipo de elementos, ya tenemos que empezarlos a combatir con otros hongos o con otras bacterias.
Por ejemplo, principalmente para los honguitos y para que nos ataquen honguitos, hay algunos entomopatógenos, por ejemplo, como el tricoderma. Ese nos ayudaría mucho a inocular todo el sustrato que nosotros tenemos. Y sobre todo, dejarlo reposar un tiempo ya prudente. Listo, Vane. ¿Me escuchas? Sí, yo te escucho súper bien. Ah, bueno, listo. Es que te vi como pausada. Bueno, nos preguntan cómo funciona lo del bicarbonato. Ah, bueno. El bicarbonato, digamos, este tarrito, ¿cierto? Es de 200 cc más o menos. El bicarbonato normal, el que utilizamos en casa, le echamos una cucharadita de tintera a este tarrito, ¿cierto? La idea es colocar un plástico, ¿cierto? Colocar el sustrato, rocearlo súper bien por toda parte y dejarlo al sol. ¿Listo? Eso nos puede ayudar a combatir. Si ya queremos que sea algo ya muy puntual, te digo lo de los entomopatógenos, pero puede iniciar con el bicarbonato. Listo, perfecto. Otra preguntita también que nos hacen, ¿es importante para siembra de cebolla o tomate la profundidad de la matera o el recipiente que se esté usando? ¿Listo? Para el tomate es muy importante, ¿cierto? Él requiere un poco más de profundidad. Mira, por ejemplo, este. Vámonos por este ladito. Listo. Mira, por ejemplo, el recipiente que nosotros tenemos para el tomate y mira, por ejemplo, un recipiente que tenemos para lechugas o para algunas aromáticas que por lo general son mucho más pequeñitas, ¿cierto? Entonces, es súper importante el recipiente para el tomate. Mínimo 15 a incluso 30 centímetros de profundidad sería lo mejor. Para el tomate cherry, que es uno de los más pequeñitos, él de pronto requiere un poquito menos de profundidad, estamos hablando de unos 15. Para la cebolla, no, ella mínimo requiere 10 centímetros de profundidad. Y lo que te decía en la pasada charla, es dependiendo también de qué tanto espacio ella tenga para crecer la raíz, vamos a tener cebollas un poco más grandes o un poco más pequeñas. Lo mismo pasa con las lechugas. Si yo les doy una casita más bien pequeña en su raíz, ellas no van a tener tanto espacio para crecer como de pronto en otros lugares donde tengan más espacio. Vale, qué pena. ¿Nos puede repetir esa última parte que se cortó un poquito? La Sí. de la cebolla, de pronto, o la del tomate. Listo. La del tomate. La del tomate, listo. Mira, por ejemplo, que aquí el tomate lo tenemos en un recipiente más bien grandecito. Mínimo, estamos hablando de 25 a 30 centímetros de profundidad que el tomate requiere. Si es un tomate cherry, es un tomate un poco más pequeñito y no necesita tanta profundidad, entonces estamos hablando de 15 a 20 centímetros de profundidad. Si ya vamos a hablar de la cebolla, ¿cierto? Ella requiere un poco menos de profundidad, que son más o menos entre los 10, 15 centímetros, pero lo que te decía en la charla pasada, si de pronto tienen un espacio un poco más amplio, ellas pueden crecer mejor. Lo que te decía también lo de la lechuga. Dependiendo del tipo de casita que ellos tengan en su raíz, van a tener la posibilidad de crecer un poco más o de crecer un poco menos. Sara, hola. Se nos fue ahí en esa última parte. Listo.
Entonces te decía que dependiendo del tipo de la casita, ¿cierto? Que tengan en su raíz, ellos van a crecer o van a tener un mayor crecimiento radicular y por ende pueden crecer un poquito más. O en caso de que tengan más bien una casita pequeña, van a crecer un poco menos, pero entonces no hay ningún problema porque ya nosotros ya sabemos de que no le podemos pedir tanto a nuestras plánticas, sino tienen un espacio más grande para generar. Exactamente. Bueno, Vane, vamos a avanzar entonces con el manejo del abono. El manejo del agua. ¿Cómo abonar nuestro huerto? Listo. Para abonar nuestro huerto es indispensable 3 cositas, ¿cierto? Que ellos tengan nutrientes, ¿cierto? O sea que es súper importante que el compuesto que nosotros le vamos a colocar, digámosle, a la tierra. Se nos fue, Vane, se nos fue otra vez. ¿Puedes volver a empezar? Qué pena. Listo, claro. Sí. Es indispensable tener 3 cosas, ¿cierto? Primero, que nuestro compost o nuestro sustrato tenga nutrientes. Eso es súper importante. Otro, que tenga microorganismos. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros le vamos a aplicar en minerales o en comida, ¿cierto? Hay alguien que lo tiene que transformar. Entonces ahí es indispensable los microorganismos. Y otro que también es súper indispensable es si de pronto contamos con carbón o sustrato de coco o elementos que puedan retener agua. Eso es también muy importante. ¿Cómo nos damos cuenta que de pronto es un compost óptimo? Entonces, tenemos primero que hacer la prueba de puño. Nosotros vemos de que cuando la soltemos, si queda húmedo o no, eso definitivamente por más agua que le eche siempre se me desmorona o se encharca muy fácil. Entonces, ya tenemos que empezar a identificar ese tipo de cosas en nuestro sustrato. Pero por lo general, esos son los 3 ingredientes principales que debe tener todo tipo de compost o todo tipo de sustrato. Lo que te decía de ahora, de tener, de airear nuestro sustrato, es que siempre que hagamos vamos a volver a sembrar o a colocar otro tipo de plantica en nuestras materas, es súper importante removerla desde el fondo hasta la parte de arriba, porque ahí la idea es que se airee todo nuestro sustrato. Entonces, es súper importante eso. Y que de igual manera, si de pronto esta es nuestra materita, ¿cierto? Y y la raíz, digamos, solamente creció hasta este punto, la idea sería de que esta parte que de pronto tiene un poco más de minerales, en nuestra próxima plantica, también los pueda tomar y que sigan disponibles en toda la materita para nuestra próxima plantica. Listo, Vane, por acá me están corrigiendo, creo que la señal es culpa mía. A mí es a la que se me está cortando, pero las personas que están conectadas están viendo y escuchando súper bien. Bueno, es lo importante también. Bueno, nos hacían una pregunta para abonar que el triple 15, ¿qué tal? El triple 15, pues digamos que todas nuestras planticas no requieren exactamente lo mismo, ¿cierto? Entonces, digamos, hay unas que requieren un poquito más de nitrógeno, o un poquito menos, o de fósforo, o de potasio, cualquiera de estos elementos, ¿cierto? Entonces, ¿qué recomendamos de pronto nosotros? Algo más específico dependiendo del tipo de cultivo que vayamos a manejar. Digamos, el tomate requiere unas cosas muy diferentes, digamos, a unas aromáticas o a unas lechuguitas. Entonces, eso también es importante tenerlo muy en cuenta. Además de que nuestras plantas no solo requieren de esos 3 minerales, sino que también requieren de otros. Digamos que ellas
siempre se limitan por la mínima cantidad de cierto elemento. Por ejemplo, si nuestra planta le aplicamos este tipo de producto, pero no tienen disponibilidad, digamos, de boro o de zinc, ¿cierto? O de otros minerales, con toda seguridad esos elementos que nosotros le estamos aportando no van a ser consumidos completamente, sino que ellos se limitan por esos otros también minerales. Hay que tener en cuenta que ellos, como nosotros, requieren todo tipo de elementos de la tabla periódica. Listo, vale, muy importante entonces esa información. Ahora, ¿qué te parece si hablamos entonces de las podas? Un poquito, cómo debo podar mi huerto, qué le debo podar, qué no, según la planta también, obviamente. Sí, claro. Bueno, las aromáticas, digamos que son las que más constantemente uno puede podar, ¿cierto? Porque ellas, digamos que tienen una vida útil muy larga y muy extensa, ¿cierto? Desde que uno las siembra, casi que al momentico, uno las puede empezar a cosechar. Listo. Nunca cortarles como esta partecita, ¿cierto? Porque ahí digamos que las estaríamos matando prácticamente. Otra cosita súper importante, esta hojita, tú ves que aquí salen como otras dos. Sí. Que están súper pequeñitas, ¿cierto? Esta, digamos, llegó nuestra mamá y nos dice que quiere albahaca, ¿cierto? Utilizar la albahaca en la comida del día de hoy. Esta hojita, lo que más a ras se pueda, sin ir a utilizar estas dos que van a ser nuestras próximas a utilizar, las vamos a arrancar, ¿cierto? Esa es una de las más de las favoritas pues en nuestra casa. Lo mismo con esta. Nunca cortarles esta partecita de arriba, porque ahí es donde ellas van a empezar a crecer. Pero si queremos utilizar estas que están aquí a los laditos, como por ejemplo esta, o incluso esta de acá abajito, también las podemos usar, ¿cierto? Esas son como lo principal con las aromáticas. Incluso el té verde, mira el té verde, por si de pronto las personas no lo conocían, aquí tenemos el té verde. Se me corro acá el pelito. Y aquí eso es lo que vamos a empezar a utilizar. Nunca cortar esta parte de acá arriba, sino empezar a utilizar estas hojitas, ¿no? Estas son las que vamos a empezar a arrancar. Con las lechugas, Siempre por ejemplo, crece el té verde. ¿Perdón? Que siempre crece el té verde. Sí, el té verde pues chévere. Es una planta que crece bastante. ¿Qué, perdón? Que es una planta que crece bastante. Sí, es una planta que crece bastante. Últimamente la gente le ha visto muchos beneficios, entonces muy chévere que la gente también sea otra opción como para tenerla en casa. Sí. Listo. Aquí tenemos, por ejemplo, la lechuga hoja de roble, ¿cierto? Esta todavía está súper pequeñita, pero si la fuéramos a cosechar, aunque todavía no está de cosechar, siempre utilizamos, digamos, esta es la hoja más vieja, esta es la hoja más vieja, esta es la hoja más vieja. Estas son las que deberíamos de cosechar, las más externas. Por aquí tenemos otro tipo de lechuga que es la lechuga batavia, la que da como la bolita. Esa también. Esa la podemos sembrar en nuestras casas, también la podemos sembrar. Listo. ¿Qué pasa? Lo que te decía ahora, ¿cierto? Dependiendo de qué espacio ella tenga, ella va a desarrollar o más su bolita o menos su bolita, ¿cierto? Nosotros, ¿qué podemos ir haciendo a medida que la vamos, mientras ella va formando su bolita? Ir cosechando las hojitas más externas. Y al final, sí la cosechamos completamente.
¿Cuándo nos damos cuenta de que nuestra lechuga batavia ya está lista para cosechar? Cuando nosotros ya tocamos internamente y ya sentimos que nuestra bolita ya está formada o ya está durita. Por ejemplo, esta ya está para cosechar. Esa que tienes ahí ya está para cosechar. Hagamos entonces un ejercicio de cosecha de una vez. Ejercicio de bueno, listo. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros, bueno, antes de que nosotros tengamos nuestra lechuga batavia, podemos ir utilizando este tipo de flores, este tipo de hojitas, ¿cierto? Este tipo de hojitas las podemos utilizar normal, como utilizamos la lechuga crespa, ¿cierto? Esa. Pero ya está, o si queremos ir, de pronto no necesitamos toda la lechuga completa, entonces ir arrancándole, mira por ejemplo las hojitas, ¿cierto? Más pequeñitas, listo. Miremos por ejemplo la cebolla, ¿cierto? Esa es un poquito más fácil de cosechar. Por ejemplo, esa cebolla, ¿cómo sé yo cuando ya está lista para la cosecha? La cebolla es lo más, digamos que una de las planticas más agradecidas que uno puede tener, ¿cierto? Aquí uno de los factores que yo te quería mostrar era que, por ejemplo, siempre tenerla mínimo tapada hasta este punto, ¿cierto? La idea es que ella no esté tan descubierta, porque la idea es que esta partecita engruese mucho, ¿cierto? Cuando ya la vayamos a cosechar, nunca cortar esta partecita, ¿cierto? Sino que le vamos a empezar a quitar todas las hojitas y seguir dejando esta parte siempre en nuestra materita, porque ella va a seguir creciendo a partir de ahí, desde donde cortamos las hojitas, siempre va a seguir creciendo las hojas. Entonces, ella es súper agradecida, ¿cierto? Ya que nunca nos vamos a quedar sin cebolla, siempre vamos a tener cebollas en nuestra huerta. Siempre, y yo creo que es una de las plantas más cosechadas también, por lo que tú decías. Sí, esa yo creo que es la que todo mundo utiliza en sus casas, para el desayuno, para los huevitos, para el almuerzo y para la comida. Para hacer un guisito bien delicioso. Bueno, Ani, nos preguntan qué tan cierto es ponerle piedritas al fondo de la maceta. Bueno, nosotros lo aplicamos mucho, ¿es cierto? Nosotros a veces le colocamos gravilla, ¿cierto? Si de pronto, o piedritas, ya que encontremos pues a los alrededores de nuestras casas. ¿Esto por qué? Porque nos va a ayudar a drenar mucho más fácil todo el agua que nosotros le vamos a adicionar a nuestras materitas. Y vamos a evitar de que se creen de pronto estancamientos y que eso nos puede generar hongos. Entonces es una de las prácticas que nosotros recomendamos y que utilizamos también mucho. ¿Y qué tipo de piedritas serían como las recomendables, Vani? Pues independientemente, nosotros utilizamos pues como por facilidad lo que llaman la gravilla, ¿cierto? Pero no importa pues de que sean así pequeñas o de que tengan un tamaño mucho mayor, ¿cierto? La idea es colocarla siempre en el fondo, hacer una capita mínimo de 3 centímetros, 3, 4 centímetros, y ya con eso nos ayuda mucho a la filtración en nuestra materita. Bueno, por acá nos habían hecho otra pregunta. ¿La papa cuándo se cosecha?
Bueno, la papa se cosecha, ella bota como una especie de florecita y al final nosotros empezamos a ver de que se empieza como a secar la papa, ¿cierto? Nosotros decimos como, ay, se me está muriendo la papa, ¿cierto? Ya le vimos la florecita y ya se empezó después de ella a secar, ahí ya tenemos papa. Cuando se termina de secar, más o menos el 40 o el 50% de la parte que se encuentra pues como por fuera. Bueno, ahí se me cortó un poquito. Bueno, nos preguntan, ¿el jengibre y el ajo, cuándo están listos para cosechar también? Bueno, el ajo, ¿cierto? El ajo, es ahí sí, te tengo más que todo como una especie de tiempo. ¿En cuánto puede estar el ajo? Puede estar entre los 3 y los 4, no, entre los 2 meses y medio y los 3 meses, casi los 4 meses, ¿cierto? Pero ahí es muy, muy bueno utilizar los mismos ajos que nosotros tenemos en nuestras casas, ¿cierto? Ellos, cuando los empezamos como a quitar un dientecito de ellos tienen como una especie de venita, ¿cierto? Tratar de no tocarle esa venita, sino más bien retirarla, ¿cierto? Y colocarla directamente en agua. Eso nos va a ayudar a disminuir mucho el tiempo que ellos van a requerir, pues de pronto estando en una maceta o en una materita, ¿cierto? Y el jengibre es uno de los, pues se demora bastantico principalmente. Y lo otro es que tenemos que tener muy en cuenta con el jengibre, y es que nosotros podemos irle porque pues, él produce bastantico y podemos irle cosechando de a poquito. ¿Qué es lo que tenemos que tener muy en cuenta? Apenas quitemos el pedacito del jengibre, tratar de echarle un poquito puede ser como una pastica, ¿cierto? Puede ser de bicarbonato, puede ser un poquito de canelita a los alrededores para que no nos vaya a generar ningún honguito. Eso es como uno de los principales factores que de pronto nos puede atacar en el jengibre cuando lo utilizamos de esta forma. Pero generalmente él es como muy resistente. Se me fue, Vane, ya, ahora sí. Listo. No, pero ya te veo y te escucho súper bien. Bueno, Vane, hablemos de esos errores a modo general, esos errores muy comunes que de pronto por mala información, desconocimiento cometemos con nuestros huertos caseros. Listo. Los errores más comunes y que de pronto nos preguntan generalmente es la cantidad de agua adicionar, perdón. Entonces, a veces le adicionamos mucho o a veces le adicionamos muy poquito. Lo que te decía también en la charla pasada, hay algunas plantas que requieren menos cantidad de luz hay otras que son destinadas más como para lugares un poco con menos luz o más sombrío, o que de pronto si tú no les das 6 horas de luz, ellas no se desarrollan. Entonces yo creo que el factor agua, el factor luz, de pronto que otro, la poda, cuando yo te decía que esta partecita no se puede cortar, es porque ahí estamos como matando su crecimiento, ¿cierto? Esa es una de las cositas que más tenemos que tener en cuenta. ¿Qué otra? Bueno, si de pronto estamos utilizando las tijeras, ¿cierto? Las tijeras, el cuchillito, y cortamos en esta parte y resulta que aquí teníamos un honguito,
¿cierto? Lo mejor que podemos hacer es o desinfectar nuestras tijeritas, puede ser con alcohol, ¿cierto? Para seguir trabajando con esas mismas tijeras, o si ya sabemos que aquí hay un honguito, podemos dejarlo pues como para lo último, que eso sea el último trabajo, porque la idea no es ir a infectar al resto de nuestras plantas. Exactamente. Ese es uno de los Hay que factores tener mucho cuidado con eso, con la asepsia y en la manipulación, digamos, de las herramientas que utilicemos en nuestro huerto para no ir a llevar de un lado a otro. Incluso ya en cultivos un poco más grandecitos, la gente cuando ve que tiene de pronto algún tipo de hongo, porque el hongo, digamos que así nosotros no lo veamos, uno lleva como todo en la ropa en la que estamos, o en todo, ¿cierto? En las uñas, en todo este tipo de en los instrumentos, en todo. Entonces la idea sería que sea lo último, si nosotros ya sabemos que tenemos ahí nuestro honguito, que sea lo último que vamos a realizar para no irlo a regar en otras partes del cultivo o en nuestro huerto también, como te digo, con las tijeritas. Bueno, ya que tocamos esa parte, hablemos un poquito de esos visitantes beneficiosos que no debemos erradicar de nuestro huerto. Bueno, hay muchos, ¿cierto? Uno de los principales y el que debemos de cuidar más es la lombriz, ¿cierto? Hay algunas personas que el hecho de que de pronto estén utilizando lombriz les crea como ciertas dudas y nos cuentan que de pronto, ¿será que se está comiendo mi raíz? No, con toda seguridad, ella no es la que se está comiendo la raíz, sino que antes, al contrario, todos los minerales que nosotros le estamos adicionando a nuestras planticas, lo que hacen ellas es transformarla y volverla disponible a nuestras plantas, ¿cierto? Entonces es uno de los más beneficiosos. Otro que de pronto que sí nos ayuda también bastante son los 100 pies. Los 100 pies, como empiezan a cavar túneles en toda partecita, entonces ayuda a que se infiltre más el agua, a que tenga nuestras materitas pues aireación. Entonces son también súper beneficiosos. Otros que nos ayudan mucho son algunos tipos de arañitas, ¿cierto? Ahí sí tenemos que diferenciar entre unas y otras, ¿cierto? Porque hay algunas que no nos ayudan pues como mucho, y hay otras que por el contrario nos ayudan a atrapar esos bichos y ellas se alimentan de ellos, entonces antes nos erradican esos bichos malos. Hay otras que es como la mantis religiosa, también nos ayuda mucho a comerse otros bichitos que a nosotros no nos gustan y no nos sirven en el cultivo de nosotros. También tenemos las mariquitas, también nos sirven. Ya las abejas, que nos ayudan pues como la parte de polinización en nuestros cultivos. Entonces son muchos que... No, y así te puedo mencionar infinidad, pero quizás esos son los que más conocemos, ¿cierto? Entonces, que nos ayudan a erradicar, que ya ahí no nos necesitan a nosotros o no nos necesitan de pronto de algún insumo, sino que ellos mismos van a hacer un control. Exacto, muy importante tener esa información presente. Bueno, Vane, nos preguntan, hablando del hongo que estabas mencionando ahorita, ¿cuánto tiempo podemos eliminar el hongo? ¿En cuánto tiempo? Es que ahí es darte un tiempo, digamos, es más, digamos que visual, ¿cierto? Si yo ya lo tengo en mi matera, en mi plantica, yo que recomiendo, por ejemplo, aislarla, si todavía no está de cosechar, ¿cierto? Aislarla un poco, ¿cierto? Para no ir a infectar nuestras otras planticas.
Y si ya lo tenemos de pronto en el sustrato, que si ya lo tenemos en la planta, con toda seguridad que lo tenemos en el sustrato, lo mejor que podemos hacer es inocularlo, llevarlo al sol, ¿cierto? Utilizar el bicarbonato, la canela también que nos ayudan un poco a degradarlo y dejarlo mínimo una semana. Si nosotros volvemos a revolver y lo volvemos a identificar, volvemos a repetir el proceso. La idea es que lo empecemos a implementar cuando pues ya se haya erradicado completamente. ¿Cierto? Entonces ya es cuestión de ir revisando, ir mirando si lo tenemos, si no lo tenemos, ser súper estrictos a la hora de revisar el sustrato, porque aunque hay terrones súper grandes, nosotros lo podemos disgregar y ahí puede estar. Entonces tenerlo lo más pequeñito, en particular lo más pequeñitas posible para poderlo revisar muy bien. Mejor dicho, hay que estar encima todo el tiempo, muy estrictos, Muy como dices juiciosos. tú, Exacto. muy juiciosos. Bueno, Ani, otra pregunta. ¿Qué recomiendan mejor? ¿Iniciar la siembra a partir de semillas o de plántulas? Ahí depende mucho, ¿cierto? Porque hay plantas que no les gusta, digamos, estar en la semillita, digamos, en un alveolo, en una bandejita de plantulación y trasplantarla a un sustrato, a ella eso le cuesta un estrés impresionante, ¿cierto? Como hay otras que sí es necesario tenerlos en una bandejita, cuidarlos mucho, porque son súper delicadas. ¿Cuáles, por ejemplo, no nos las podemos utilizar de forma directa en nuestros sustratos? El cilantro, la zanahoria, el rábano, esas con toda seguridad uno aquí coloca una semillita y ella casi que te da, ¿cierto? Pero hay otras, como por ejemplo lo que son el brócoli, la coliflor, el tomate, las lechugas, que de pronto sí requieren un cuidado mucho mayor en cuanto a, a esos primeros días, ¿cierto? Para su germinación y para su desarrollo, y que ahí sí ya apenas cumplen con ciertos parámetros como que las hojas estén bien desarrolladas, que cumplan una cierta altura, ya sí pueden ser trasplantadas. Entonces ahí sí entramos pues como mucho a variar entre las dos. Claro que si tenemos la posibilidad de tener de una vez plantulitas, eso nos va a disminuir el tiempo en que van a estar en nuestras materas. Plantular es un arte, entonces nos puede, si tenemos plántulas desde pequeñitas ya muy bien desarrolladas, con toda seguridad van a crecer muy bien. Ya si queremos colocar ya nuestras semillas, digamos de estas que por lo general se hace la plantulación, eh, ya hay sí tener mucho cuidado. Claro que sí, Vane, tú lo has dicho, es todo un arte, completamente, la plantulación. Bueno, otra pregunta. Nos dicen, bueno, en este momento tengo una planta aromática de hierbabuena, anís y ruda, pero están recibiendo mucho sol y noto que se achilan un poco. ¿Me puedes, por favor, dar recomendaciones? Listo. Dígale que tiene una de las mejores ahí, que es la ruda, ¿cierto? Esa le espanta todo tipo de plagas, ¿cierto? Y si las personas quieren utilizar la ruda para sus huertos, les van a ayudar demasiado a eliminar muchas plagas, lo que es eso, lo que es la citronela, el limoncillo, a esas tres le ayudan mucho. Lo que puede hacer ella es buscar un lugar un poco más con sombra, ¿cierto? O tiene que estar revisando muy constantemente la cantidad de agua que le está adicionando, ¿cierto? Porque de pronto es que se está secando muy rápido, entonces lo que va a generar es como un estrés en la planta, ¿cierto? Entonces de pronto lo que requieren las plantitas si las encuentra al sol es un poco menos de riego en cuanto a cantidad,
¿cierto? Pero mucha más frecuencia, ¿cierto? Digamos, si los está regando una vez al día, ese riego que le está aplicando una vez al día, lo puede hacer, dividirlo en 3 veces al día, ¿cierto? La misma cantidad de agua, pero más poquita, y dividirla para esos 3. Esa puede ser una de las recomendaciones. O buscar un lugar de pronto en donde le dé un poco más de sombra. Bueno, perfecto. Espero que estas recomendaciones les sirvan bastante para que las plánticas no se le achilen mucho. Vane, lastimosamente se nos está acabando el tiempo, pero creo que fue bastante productivo. Yo espero que todos hayan aprendido muchísimo y que podamos haber resuelto las inquietudes. Sabemos que muchas personas nos preguntaron, pero no nos alcanza el tiempo. Igual la Fundación Salvaterra queda a disposición de ustedes para dudas, inquietudes. Recuerden que están con un proyecto muy interesante que es de vuelta a la huerta. Nosotros nos vemos entonces en 8 días para hablar acerca de insecticidas caseros, porque hubo también mucha gente que nos preguntó acerca de hormigas de pepino, de babosas, pero les prometo que todas esas inquietudes las vamos a resolver en 8 días, que vamos a estar hablando específicamente de ese tema. Vale, muchas gracias por acompañarnos, por compartirnos tus conocimientos, por compartir con nosotros en esta mañana tan bonita desde Santa Elena. De nada, con mucho gusto, Sara, y esperamos que la gente les haya gustado mucho.